Hola, vamos a comenzar con esta tercera clase de la materia Contextualización del campo profesional del acompañamiento terapéutico que estamos dando en esta modalidad no presencial, producto de la situación sanitaria. Mi nombre es Gustavo Rossi y vamos a estar hablando hoy de el campo y las condiciones en que surge esta herramienta, esta práctica, esta profesión. Ya hoy vamos en ese camino del acompañamiento terapéutico. En esta clase, la tercera, venimos del trabajo previo, ¿no?, que estuvimos haciendo en la materia respecto a los comienzos de la psiquiatría como parte de la medicina, decíamos, con Pinel, allá a principios del siglo XIX, 1800. Luego hicimos una breve revisión de temas fundamentales de la historia de la psiquiatría, una periodización de lo que fueron sus paradigmas o periodos. Y ahora nos vamos a situar en los movimientos culturales, el clima político, social, cultural y su correlato en salud mental en Argentina, cerca de los años 60 hacia los 70, como condiciones, como parte de ese contexto que llamamos científico, en que se empieza a hablar de acompañamiento terapéutico, se empiezan a utilizar herramientas a veces similares al acompañamiento terapéutico y que van dando, en todo caso, el caldo de cultivo, el terreno, ¿sí?, las condiciones de posibilidad para empezar con el desarrollo del acompañamiento terapéutico allá por los años 70. Se trata entonces desde acá de ubicar una historia del acompañamiento terapéutico, cómo surge en nuestro país allá por los años 70. En ese punto vamos a ubicar esas coordenadas políticos, sociales, culturales, científicas de esos años. Nos ubicamos obviamente en Latinoamérica y Argentina, pero también en un clima más amplio a nivel mundial, de distintos movimientos, actividades. Podríamos pensar hasta en términos generales algo que llamo acá cuestionamiento general de lo establecido, ¿no?, como un cuestionamiento del establishment, de lo establecido a nivel económico y político también, de rebeldía. Ahí nombro en la diapositiva grupos rebeldes insurgentes, lo que se llamaba de manera negativa, con una connotación negativa. Las palabras tienen esa carga, como vamos a ver hacia el final de estas diapositivas. Los grupos subversivos, ¿no? Es cierto que buscaban una subversión, no solo en términos económicos, sino también a nivel mundial, con objetivos diferentes, una subversión de lo que era la cultura, la política y también, en particular, algunos grupos, lo económico. Cuando digo a nivel mundial me refiero, por ejemplo, al Mayo francés, por aquellos años, al movimiento hippie en Estados Unidos y que tiene efecto también en Argentina y en el mundo, ¿sí? En el plano ya más político, económico, institucional, está la Revolución Cubana por aquellos años, con toda la influencia que tiene también en Argentina, con el Che Guevara en particular y en toda Latinoamérica, y en distintos países sectores insertos en esta lucha armada con mayor o menor influencia en el terreno político. En Argentina también, en 1969, destaco acá ese movimiento popular que se llamó el Cordobazo, que tuvo todo este terreno, ¿sí?, todo este movimiento, influencia, cuando digo en el campo científico, en la psiquiatría, en la psicología, en el psicoanálisis. Esto es lo que nos interesa a nosotros particularmente. Bien, ¿de qué se trató entonces la influencia de los movimientos sociales en el campo de la salud mental específicamente? Venimos, decíamos
en la clase anterior de una serie de modificaciones desde distintas escuelas, de distintas teorías, en la concepción de la locura, en la concepción de la llamada enfermedad mental, de los padecimientos que se llamó posteriormente, padecimientos psíquicos en distintas perspectivas, de los padecimientos en salud mental, ¿sí? ¿Qué pasó en esos años? Empezó a darse concretamente distintas aperturas en su abordaje, en su tratamiento, la creación de formas de tratamiento, de dispositivos, de modos institucionales que van generando una apertura. También se da, como dice muy bien Bauleo en su texto, toda esa formulación del campo de lo grupal, la expansión de lo grupal, lo comunitario, a partir de esos años, y se da algo que en realidad esto atraviesa distintos autores y podríamos decir llega hasta hoy, que es algo necesario, inconcluso, siempre fundamental cuando se piensa, por ejemplo, los procesos de desmanicomalización, que es el trabajo sobre los prejuicios sociales respecto a esto que llamamos en términos genéricos la locura. Para decirlo sintéticamente, el siglo XX y en particular la segunda mitad del siglo XX tiene en todo este recorrido que veníamos haciendo la clase anterior respecto a los periodos, los paradigmas, como influencias fundamentales el psicoanálisis, esto que se llamó la psiquiatría dinámica, que es la inclusión, la articulación de la psiquiatría con cuestiones conceptuales, teóricas, algunas nociones del psicoanálisis, desde una práctica psiquiátrica. Las corrientes que llamaron de psiquiatría preventiva, social, ¿no? Enfoques comunitarios en todo lo que tuvo que ver con la psicología y también con alguna influencia en nuestro país el movimiento de la antipsiquiatría, que tiene distintos exponentes, distintos autores, que tiene su particularidad en cada país, pero que también tuvo su llegada a nuestro país. Respecto a la psiquiatría social, algo que remarcamos en los textos que estamos leyendo en estas clases es que se trató, podríamos decir, como apuesta de la psiquiatría social, de reubicar el contexto de cada sujeto, de cada persona, y el contexto en el que se da la circulación y el desarrollo de las enfermedades mentales, ¿no? Entre comillas, de las problemáticas psiquiátricas, ¿sí? Ese es el intento de la psiquiatría social, que también se llamó psicología social en nuestro país. Pichon-Rivière obviamente es un exponente claro, Enrique Pichon-Rivière, vamos a volver. Y en especial un factor de influencia en la segunda mitad del siglo y de influencia para prácticas como la del acompañamiento terapéutico, ambulatorias, abiertas, en la comunidad, en el hogar de la persona que atendemos, fue el desarrollo de la psicofarmacología, el uso del psicofármaco en los tratamientos de psiquiatría, ¿sí? Y la articulación de un modo interdisciplinario más o menos coordinado con la psicoterapia, el psicoanálisis, las distintas formas de intervención en el modo interdisciplinario. Pero la psicofarmacología sin duda permite la estabilización, ¿sí? Permite, digamos, en principio, abordar la crisis del paciente psiquiátrico y la estabilización, lo cual a su vez da lugar a la posibilidad de un abordaje sin la institución cerrada. Y también, bueno, decíamos la vez pasada, hacia fin de siglo nos encontramos con la crisis paradigmática que le llama Juan Carlos Estañaro en el campo psiquiátrico.
nos preguntamos entonces qué decimos cuando decimos salud mental. ¿Qué representa esta noción, este término salud mental? Ahí lo definimos como polisémica, que es polisémico, lo que tiene muchos sentidos, muchos significados. Una cosa es hablar de la salud mental en términos individuales, en cada persona, ¿sí? Es decir, si alguien tiene o no tiene salud en el sentido psíquico-mental, ¿no? Si es sano, si no es un loco, vamos a decirlo así vulgarmente, popularmente, donde podríamos pensar de una perspectiva crítica, bueno, ¿qué es ser sano o no sano? ¿Qué es lo normal y qué es lo patológico en términos de la subjetividad, de lo anímico, de lo emocional, de lo psíquico? Lo verán en otras materias, lo retomaremos también acá. Es una cuestión compleja, polémica también podríamos decir. Pero acá en realidad nos vamos a referir a salud mental en términos de un campo multireferencial, un campo de trabajo, un campo de intersecciones, un campo que es dinámico, que ha ido cambiando a lo largo de estas décadas, donde hay diferentes concepciones respecto a, entonces, a qué entendemos ahí por salud mental, tanto en el sentido colectivo como en el sentido individual. Entonces, acá nos vamos a ubicar en qué sería la salud mental como un campo de trabajo. El campo de la salud mental, ¿cómo lo definen? Vamos ahí a Carpintero y Weiner, que me parece interesante. Ubican el campo salud mental como un aglutinador de nuevas corrientes tendientes en esa época a superar el manicomio como forma de asistencia. Estamos hablando de años 60-70. Dicen ellos que la mitad de las camas de internación en el mundo, hacia la segunda mitad del siglo XX, eran psiquiátricas. Entonces se trata de ver cómo salimos de esa lógica de la internación cerrada. Y ahí es donde ubicamos corrientes que confluyen en esto que empezó a unificarse con el nombre salud mental como campo. Ahí se ubican también distintas iniciativas de desmanicomialización, de desinstitucionalización, que no siempre tienen su correlato, se traducen en políticas públicas. No siempre son proyectos de reforma psiquiátrica como hubo en algunos países, por ejemplo Italia, por aquellos años. A veces son iniciativas de grupos, ¿sí? De escuelas, de algunas instituciones, pero que no se traducen, al menos no se tradujeron en esos años, como políticas públicas, leyes, ¿sí? Reformas establecidas desde el Estado, del Ministerio de Salud, etc. Para ir a algunos autores, algunas figuras relevantes de la época, algunas experiencias, algunos modos de trabajo, traigo acá brevemente al doctor Mauricio Goldenberg, quien en esos años 57-58 comienza a instrumentar este servicio abierto de psiquiatría en un hospital general en la localidad de Lanús, en el hospital Evita, que se llamó de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, pionero en Latinoamérica, ¿sí? Que busca una atención de los pacientes que venían a psiquiatría mediante la apertura del servicio a lo ambulatorio, a la comunidad de la zona, ¿sí? Instrumenta hospital de día, instrumenta una atención de lo social, del entorno del hospital, en el sentido de ir al domicilio del paciente, un trabajo con clubes de barrio, ¿no? Con organizaciones sociales, civiles de la comunidad, ¿no? Comisiones de fomento, jubilados, etc. Y todo un trabajo en el cual convoca a psiquiatras, psicoanalistas reconocidos de la época para pensar esa lógica diferente en la atención desde lo abierto en un servicio de psiquiatría, psicopatología
ya en un hospital general y no en un hospital psiquiátrico, en esto que llamábamos la institución manicomial cerrada. También se introduce mediante Pichon-Rivière en el Hospital Borda el psicoanálisis, ¿sí?, en la institución hospitalaria, con grupos operativos, con el trabajo con adolescentes, en forma grupal también, bueno, de distintas maneras, en esto que después Pichon-Rivière, más allá del Borda, va a fundar como una escuela de psicología social, de psiquiatría social, le llama también, en principio, una escuela para pensar de otra manera la articulación entre la psicología, el psicoanálisis y lo comunitario, lo social. Hay, a su vez, en esa época, muchas experiencias respecto a lo psicodramático, ¿no? Técnicas psicodramáticas, teorizaciones sobre la articulación de la psicología, el psicoanálisis con el teatro, con esta vertiente del psicodrama, pero también otras experiencias como asambleas con pacientes hospitalizados, con familias de pacientes de los hospitales psiquiátricos en particular, etc. Esto va a implicar en la época, como lo vemos en el texto de Armando Bauleo, indagaciones que van de lo individual a lo colectivo. Él habla de la relevancia de lo grupal como un instrumento de trabajo y también como un analizador social. Acá traigo muy brevemente a la revista Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, que fue un referente de la época dentro de las publicaciones, era la revista en Argentina, pero también para América Latina, donde en ocasión de la investigación previa que hice a la publicación de mi primer libro, cuando comencé, años después que comencé el trabajo como acompañante terapéutico, me preguntaba, bueno, ¿a qué fuentes ir para ver de dónde surge el acompañamiento terapéutico? Principios de los 90 estamos, años 80 empecé a trabajar como acompañante terapéutico, en el 94 publicó el primer libro, donde tomo algo de todo esto que aparecía en Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, en la introducción y en el primer capítulo. Fíjense los términos que utilizan, y para aquellos que han empezado a leer o que han hecho alguna carrera ligada a salud mental, o los que comienzan también, van a ver que son términos muy diferentes a publicaciones actuales de psiquiatría, de psicoanálisis. Por ejemplo, hablan de alienación social, ¿no? Hablan obviamente de transformación del hospital psiquiátrico, hablan de democracia ideológica, es decir, hay un cruce ahí con teorizaciones, con experiencias que tienen que ver con lo político-social, con la teoría marxista, por ejemplo, la articulación entre psicoanálisis y marxismo aparece en muchos de los artículos de esta revista si nos ubicamos alrededor de los años 70. En Argentina, yendo entonces ajustando más el foco a esa articulación entre psicoanálisis y psiquiatría, que es muy característica de nuestro país, un gran desarrollo del psicoanálisis, con esto no decimos nada nuevo, diferente a muchos países de Latinoamérica y al mundo, donde podemos ubicar ahí algo de lo que hablamos en el artículo de Carpintero y Weiner sobre la Federación Argentina de Psiquiatras. Podemos ubicar una coordinadora que se llamó de Trabajadores de la Salud Mental, con Mary Langer como presidente, como puntal, como pionera en ese trabajo, donde participan la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, la de psicopedagogos, la de distintas profesiones, prácticas, disciplinas de este campo de la salud mental. En la Asociación Psicoanalítica Argentina, la APA, la pionera en Argentina del 42, hay numerosos debates, ¿no?, respecto a qué pasa con lo social, qué hace el psicoanálisis por fuera del diván, qué hace el psicoanálisis por fuera del consultorio, cómo influye lo político, lo social, etcétera, en la subjetividad y en la posibilidad de tratamiento. Dos decisiones, dos grupos que se arman, plataforma y documento,
generan mucho trabajo en relación a esto. En el año 69, algo que lo tomo un poco casi irónicamente, hay un paro nacional de psicoanalistas en apoyo al cordobazo, inédito, pero que habla de ese clima de época también. Hay en la época también diferentes experiencias muy variadas, numerosas, respecto a formas institucionales, modos institucionales y dispositivos ambulatorios, ¿no? De puertas abiertas, desde casas de medio camino, ¿sí?, hasta hostales, es decir, lugares donde la persona con padecimiento mental puede vivir, pero en forma abierta, salir, entrar, hacer alguna actividad afuera, trabajar, estudiar, etc. Hay esto que se llamó los talleres protegidos, que todavía existen hoy en salud mental, al menos en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país. Una experiencia muy interesante y reconocida y sobre la cual se ha escrito es en el terreno de las comunidades terapéuticas, que también tienen un crecimiento muy importante en la época, es la del doctor Raúl Caminos en la localidad de Federal, en Entre Ríos, que fue pionera, fue muy comentada, estudiada, bueno, hasta hoy, ¿no? Los hospitales de día en nuestro país y para el acompañamiento terapéutico tienen esto que llamo una significación paradigmática, ¿sí? Paradigmática en el sentido de que es una institución que, como ustedes saben, también es de puertas abiertas, donde la persona con padecimiento mental está algunas horas del día, va y viene entre la casa y esos horarios que está en el hospital, puede ser matutino, puede ser vespertino, pero que implica algún movimiento del sujeto, un movimiento subjetivo, una, por lo menos, iniciativa de ir cada día de la casa hasta la institución, ¿sí? Dentro de los hospitales de día y como puente entre el hospital de día y la casa, se hicieron numerosas experiencias en acompañamiento terapéutico y fue en sus comienzos y sigue siendo hoy un lugar de relevancia para el trabajo de los acompañantes terapéuticos y las acompañantes terapéuticas. También, no voy a entrar en detalle acá, hubo numerosas experiencias de lo comunitario, de la psicología comunitaria, de esa articulación con lo social, lo barrial, la comunidad de pertenencia del sujeto con padecimiento psíquico severo. Y acá, si vamos hacia la mitad de la década del 70, el año 76, con la dictadura militar, empieza a haber un cierre de muchas de estas experiencias, una reducción, ¿no? Sabemos de la desaparición de personas, pero también de la desaparición de estas experiencias, de las cuales a veces han quedado pocos testimonios escritos, pero que lamentablemente implicaron para el campo salud mental pérdidas importantes que lentamente a lo largo de estos años se fueron, en todo caso, retomando, o por lo menos retomando a la manera en que se pudo reconstruir algunas de esas experiencias y obviamente adaptar a los tiempos actuales. Con el resurgir democrático en especial empiezan distintas propuestas en esto que llamamos sacar la institución a la calle, ¿no? Disminuir la cantidad de camas de internación, bueno, proyectos, muchas veces institución por institución, a veces algunos servicios dentro de las instituciones, el Hospital Borda, por ejemplo, de desinstitucionalización. En los años 90 empieza también en el hospital todo un proyecto respecto a esto, del armado de redes en la comunidad, que implica básicamente superar esto que
es importante remarcar como la lógica manicomial, la lógica del encierro, que no es solo la institución que está un poco, digamos, estigmatizada, el Borda, el Moyano, etcétera, el Tobar García, hablando de Buenos Aires, sino que a veces ese encierro se da en clínicas privadas. La lógica del encierro se puede dar en algunos centros de día privados, donde también el paciente queda circulando ahí únicamente en ese centro de día, ¿sí? La lógica del encierro implica pensar tratamientos, modos de abordaje donde se construya, se reconstruya en la medida de lo posible cuestiones del lazo social, de la circulación de la persona en relación a los otros, ¿sí? Eso implica el desarrollo de estrategias y programas hasta la actualidad. Ubico ahí que hubo ilusiones con distintas experiencias, distintos proyectos que a veces son tomados de otros países, pero también desilusiones cuando nos encontramos con que la cosa no funciona tan bien como la teoría o tan bien como viene escrito en algún libro. En este terreno que llamamos fértil surge entonces, para finalizar, el acompañamiento terapéutico, con este nombre en Argentina. Digo con este nombre porque, como venimos planteando, hubo experiencias similares en otros lugares del mundo, ¿no? ¿Cómo surge? Y acá destaco cuestiones que tienen que tener su precisión. Surge dentro de la clínica psiquiátrica privada, lo vamos a ver más en detalle. No es parte de políticas públicas ni de estrategias de reforma psiquiátrica o desmanicomialización, no surge como una iniciativa en relación a reformas planteadas desde el Estado, ¿sí? Aunque van a tener su resignificación desde los años 90 en este sentido. El acompañamiento tiene una reformulación, por lo menos aporte de cuestiones que tienen que ver con la época. Por ejemplo, a partir del 2010, la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina marca un hito fundamental. También respecto a discapacidad, ¿no? En todo lo que fue esa década de conquista de derechos, de leyes sobre discapacidad, por ejemplo, marcó también un hito importante en cuanto a la posibilidad de cobertura de muchas prestaciones de acompañamiento terapéutico. Obviamente que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad marca también conceptualizaciones y horizontes que nos permiten pensar de otra manera las intervenciones en acompañamiento terapéutico. Se pasa a hablar de la persona con padecimiento mental, ¿no? En la Ley de Salud Mental, ¿sí? Que a veces esa denominación tan, uno podría decir, bueno, pero eso no cambia nada. Es cierto, no cambia y cambia, ¿sí? Implica otra concepción del sujeto como sujeto de derecho, al cual habrá que articular para no quedarnos únicamente en la cuestión del derecho. Habrá que articular, y hay que articular, y estamos tratando de articular, con el sujeto en el sentido psíquico, ¿no? El sujeto que tiene sus deseos, con el sujeto en el sentido de aquello que no puede ser aprendido por la norma general, y sobre eso también habrá que trabajar para no quedar el acompañamiento terapéutico en el sentido de una normalización generalizada. Cierro entonces con estas palabras de César Fernández Moreno, poeta argentino, que dice: las palabras son granadas que revientan en las manos si no se arrojan a tiempo. Obviamente que la poesía tiene sentidos, significados, impactos singulares de cada uno, ¿no? Cada una. Para mí, esta poesía tiene el sentido de remitir, por un lado, a esas palabras, eso que a veces las personas que atendemos quieren decir y no pueden decir, que no llegan a decir, y que cuando no se arrojan a tiempo les revientan en las manos, en el cuerpo, en los síntomas.
también para mí tiene el sentido de traerles la necesidad de precisión, de ubicar los términos con los que escribimos, hablamos, cuando estamos en este campo profesional del acompañamiento terapéutico, cuando estamos en una tecnicatura en acompañamiento terapéutico, donde las palabras tienen un determinado contexto también de producción, tienen significados precisos que no son los del sentido común. Esto es una tecnicatura en acompañamiento terapéutico, a veces se habla de ayudante, ¿sí? Se habla de asistente, no es lo mismo que hablar, como decíamos hoy, de acompañante terapéutico, de cómo se forma este término. No es un cuidador, no es un asistente, no es un ayudante, es acompañamiento terapéutico. Estamos en la universidad y vamos a ir precisando entonces de qué hablamos en las próximas clases cuando hablamos de acompañamiento terapéutico. Muchas gracias.